Bueno, hola, ¿cómo están? Hoy, en esta clase vamos a trabajar con el texto de Michel Foucault, El orden del discurso. Sí, este texto es la lección inaugural que digamos que él implementó en 1970 cuando se hizo cargo de la cátedra Historia de los Sistemas de Pensamiento en el College de Francia. En principio vamos a tener que digamos, focalizar en tres conceptos sobre los cuales vamos a volver, pero, y sobre los que el autor reflexiona a partir de su propia lección inaugural, ¿no? Primero es la cuestión de la institución. En la institución centralmente, ¿no? Es decir, él está en ese lugar, que ese lugar es una institución. En segundo lugar, las formas ritualizadas, el rito, el ritual. Esto tiene que ver con que él está ahí porque tiene una serie de características y su palabra está investida de determinados ritos. Y en tercer lugar está la cuestión del inicio, ¿no? El inicio del discurso, el inicio de su lección inaugural, el inicio de su discurso. ¿No? Entonces el inicio, en relación a este orden de los discursos sobre el que va a hablar, digamos, bueno, el discurso, cómo se funda, cómo se inicia, bueno, lo dejamos ahí. Pero tenemos que tener en cuenta estas tres cuestiones centrales sobre las que vamos a volver. Por otro lado, esta lección inaugural sí, explicita Foucault su tesis, su postura, que va a fundamentar a lo largo de esta lección inaugural. Esa tesis es que en toda sociedad, sí, la producción del discurso está controlada, seleccionada, distribuida por procedimientos que tienen la función de controlar, de dominar esos discursos. Acá tenemos otra vez, como habíamos visto antes con Barthes, la cuestión de la relación del discurso con el poder, ¿no? Entonces, va a señalar, la postura es que en nuestras sociedades la producción de los discursos está controlada, distribuida, seleccionada por una serie de procedimientos que tienen por función controlar esos discursos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algo en esa discursividad, en ese discurso que es peligroso. Sí, bueno, a partir de, y digamos, fíjense, tiene por función conjurar sus poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad. Bien, entonces, a partir de esto va a trabajar, a fundamentar, ¿sí?, esta postura. Bien, en principio postula que va a haber tres procedimientos de exclusión que operan desde el exterior del discurso, ¿sí? El primer procedimiento de exclusión, de esa intención de obturar, de controlar, tiene que ver con lo prohibido, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? La prohibición está vinculada con qué se puede decir y qué no se puede decir. Es decir, un hablante no puede decir cualquier cosa, ¿sí? No puede decir cualquier cosa. Es decir, que aquello que decimos está limitado por una serie de prohibiciones, ¿sí? ¿Qué es lo que se prohíbe? ¿Sobre qué recae la prohibición, lo prohibido? En principio va a decir Foucault sobre la sexualidad y la política, ¿sí? Entonces, a partir de estas prohibiciones que se ejercen sobre el discurso, muestra el carácter peligroso del discurso. ¿Por qué es peligroso? Y porque el discurso no solo traduce las luchas sociales, los sistemas de dominación, sino que es
aquello, ¿sí?, por medio de lo cual es un medio de lucha. Queremos adueñarnos del discurso, es el medio de lucha que tenemos. Entonces, a partir de este poder que tiene el discurso, uno de los procedimientos de exclusión, de dominación, tiene que ver con lo que puede decirse. El segundo elemento de exclusión, que también opera desde el exterior del discurso, tiene que ver con la separación y el rechazo. Y acá, ¿cómo se opera esta separación? A partir de lo racional, de la separación de lo racional y la locura. A partir del discurso, de un determinado tipo de discurso, es clasificado, calificado como el discurso del loco. Es decir, ¿cómo se reconoce la locura? A través de un discurso. Y ese discurso, cuando es reconocido, es separado del discurso racional, es el discurso del loco, ¿sí? Entonces, en esa palabra, en ese discurso, sobre ese discurso se opera una separación. El loco es separado del discurso racional. Fíjense que para operar esta separación, va a decir Foucault, que se necesita una red de instituciones. Acá volvemos a la institución, ¿no?, que habíamos mencionado. ¿Para qué? Para que fundamenten esa separación. Es decir, el médico o el psicoanalista van a fundamentar esa separación de ese discurso. El tercer procedimiento de exclusión que se opera desde afuera sobre los discursos es la oposición de lo verdadero y lo falso, ¿sí? A partir del establecimiento de la voluntad de verdad es un concepto que según Foucault va cambiando en la diacronía, es decir, a través del tiempo, y la voluntad de verdad rige la voluntad de saber, ¿sí? ¿Qué es la voluntad de saber? Es esa voluntad que se tiene acerca del conocimiento y de búsqueda de la verdad, que es histórica, es modificable, es decir, a través de los siglos va cambiando. Ejemplos, en el siglo XVI, dice Foucault, que la verdad, el discurso verdadero, tenía que ver con quién lo pronunciaba. Es decir, que la verdad venía del sujeto de ese ritual, y acá aparece ritual, del ritual, del ese sujeto que decía, ¿sí? Es decir, la legitimidad de ese sujeto, el poder de ese sujeto, incluso su poder para decidir la justicia, pensemos en la figura del monarca, era el que podía decir la verdad, ¿sí? Esto posteriormente cambia. Entonces, la verdad va a desplazarse desde residir en el que decía, sino en lo que decía. Pasa de la enunciación, es decir, de ese momento en que el sujeto enuncia y ese sujeto transmite la verdad a su enunciado, a la enunciación misma, es decir, al enunciado. Pasa de la enunciación es el acto en que un sujeto enuncia, ¿sí? Es decir, el acto en el que el sujeto habla o escribe. Entonces, se desplaza desde la enunciación hacia el enunciado, es decir, ahora lo que va a importar es lo que se dice, no quién lo dice, ¿está? Entonces, ahí esta noción de discurso verdadero va a pasar hacia el enunciado mismo. Entonces, a partir de ahí va a pensar el discurso científico como un discurso que va a las grandes mutaciones, digamos, pueden caracterizarse por estas diversas formas de voluntad de verdad, ¿tá? Acá, en esta voluntad de verdad, aparece fuertemente este primer concepto del que señalamos, que es la idea de institución, la base institucional.
¿Por qué? Porque lo que garantiza, ¿sí?, y que refuerza esa verdad del discurso, tiene que ver con las prácticas institucionales, con todo el sistema de la educación, de pedagogías, de libros, de ediciones, bibliotecas, sociedades de sabios, laboratorios. Es decir, que la legitimidad está dada por esa base institucional, es decir, que acá aparece la idea de la institución. Por otro lado, este saber, esta voluntad de verdad, aparece distribuida, repartida entre los sujetos y de forma desigual. Es decir, que acá aparece la cuestión de esta voluntad de verdad, al ser ritualizada. No todos pueden acceder, no todos pueden ejercer ese discurso verdadero. ¿Por qué? Porque ahí intervienen la distribución y la repartición de la atribución, repartición, distribución de este saber. Y el ejemplo que nos pone Foucault tiene que ver con el principio griego, por ejemplo, que la aritmética puede enseñarse en las sociedades democráticas porque enseña relaciones de igualdad, pero la geometría solo puede enseñarse en los sistemas oligárquicos. Bueno, este debate, digamos, lo podemos ver en muchos planes de estudios, históricamente, incluso en Argentina. La idea era si se enseña la geometría o no en los planes de estudio. Es decir, que aprendemos, el plan de estudio, el programa, tiene que ver, fíjense que acá está lo institucional fuertemente, ¿no? Porque lo institucional es lo que permite un modo de repartir el saber. ¿Está? Bien. Por otro lado, lo que va a decir es que esta voluntad de verdad, porque es un sistema de exclusión, porque presiona y coacciona, ejerce poder sobre otros discursos, ¿sí? Y lo que va a señalar es que de estos tres procesos de exclusión, el más importante es la voluntad de verdad. ¿Por qué? Porque tanto la prohibición, la palabra prohibida, como la separación de la locura son justificadas, son, digamos, avaladas por la voluntad de verdad. Acuérdense que decíamos, bueno, los distintos saberes, lo prohibido va a ser, digamos, justificado por el discurso judicial, por el discurso científico. Lo mismo el discurso de la palabra de la locura. Ahí van a venir el discurso científico a través de la medicina, de la psiquiatría. Entonces, la justificación de los dos primeros sistemas de exclusión viene dada a través de la voluntad de verdad. Entonces, por un lado tenemos estos tres grandes procesos, procesos de exclusión que se operan en los discursos. Y por otra parte, va a decir Foucault, hay otras formas de limitación, de control de los discursos, pero estas formas son internas, ¿sí? Las tres primeras dijimos que eran externas, la más importante es la voluntad de verdad. Y por otro lado, tenemos los procedimientos de limitación de los discursos, que son formas que tienen que ver con lo interno, formas de control. ¿Por qué? Va a decir, porque bueno, ¿qué buscan estos procedimientos de limitación? ¿Qué buscan? Buscan dominar lo peligroso del discurso. ¿Qué es lo peligroso del discurso? Cuando el discurso, por un lado el azar, y por otro lado la materialidad discursiva, digamos, lo que tiene que ver con el acontecimiento. Vamos a ver los tres ejemplos y vamos a volver. La primera forma de limitación, el primer procedimiento de limitación y de control, tiene que ver con el comentario. El comentario es un tipo de discurso que tiene que ver con textos que son dichos, que ya son dichos,
que permanecen dichos, pero que al mismo tiempo tienen la posibilidad de ser dichos en el futuro, ¿no? Es decir, que acá se borra este inicio, que es lo que señalaba respecto de su propia lección inaugural Foucault. Entonces, estos textos comentan textos fundadores originales y son textos que retoman, repiten, comentan, glosan aquellos textos fundadores. Ahora, ¿qué pasa? Entre estos textos del comentario y los textos fundadores hay que una especie de contaminación, es muy difusa esa diferencia, ¿sí? Entre estos, porque por ejemplo tenemos casos en que el comentario supera al texto original, hasta dónde se retoma, qué es lo nuevo. Bueno, esto es un control que se ejerce sobre la discursividad, sobre el discurso, ¿sí? ¿Qué es lo que permite este comentario, esta forma de limitación discursiva? Permite construir indefinidamente nuevos discursos, pero ¿qué es lo nuevo? No lo que se dice, sino este nuevo acontecimiento que se produce cuando se vuelve a generar el discurso como nuevo, que sin embargo no es nuevo porque ya fue dicho, ¿sí? Esto lo vamos a retomar en la siguiente clase con Bakhtin, pero bueno. Entonces, ejemplos de estos textos, dijimos, bueno, el texto religioso, el texto jurídico, el texto literario, el texto científico. Siempre hay un texto fundador que todo el tiempo es retomado. Bien, veamos. Tenemos el texto de Homero, el texto griego fundacional de la cultura occidental, y tenemos el Ulises de Joyce. Tenemos la Odisea y tenemos el Ulises de Joyce, ¿no? Y acá tenemos este comentario, esta glosa, ¿sí? ¿Qué es lo nuevo? El acontecimiento, porque ese texto fue dicho. Todas las formas de retomar la Biblia, no la palabra religiosa, el texto jurídico. Bueno, en este sentido, cuando Foucault plantea el inicio de su lección inaugural, bueno, está reflexionando sobre esto. ¿Qué es lo nuevo? Esa fundación. Lo nuevo es el acontecimiento de su retorno, pero ya fue dicho, ¿sí? En segundo lugar, el procedimiento de limitación interno de los discursos tiene que ver con la figura del autor. Esta figura no es entendida como un individuo que habla o... No. Hay una función. Es un principio de agrupación del discurso que garantiza la coherencia. Es decir, se le atribuye, no un individuo, sino que ahí tendríamos una función, que permite atribuir a ese nombre, a esa entidad, es un principio clasificatorio, un principio de agrupación, no un sujeto que habla, no un sujeto viviente, sino una función. El nombre de autor va a señalar Foucault cómo va cambiando esto en dos tipos de discursos. Por un lado en el discurso científico, por otro lado en el discurso literario. Entonces va a señalar, por ejemplo, en el discurso científico, en la Edad Media, el nombre de autor era, digamos, indicador de la verdad, de la veracidad de ese discurso, ¿sí? Es decir, ahí el nombre de autor garantizaba, fíjense el ejemplo que vimos, de la voluntad de verdad, que tenía que ver con quién la decía. Bien, en la Edad Media, en el discurso científico pasaba eso. Quien decía aseguraba que el discurso fuera verdadero. ¿Qué pasa con el paso de los años? Va a decir Foucault, no, justamente el discurso científico, ahora ese índice de veracidad se desplaza de la función autor al enunciado, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el discurso literario?
justamente lo contrario. En la Edad Media el discurso literario no había función autor. ¿Por qué? Porque no interesaba. Es decir, el rápsoda se aprendía de memoria, los distintos discursos y los repetía y ponía de sí, no importaba que agregaba, que no. No había una noción de autoría, sino que era ese libre juego que permitía el cambio. Ahora, ¿qué pasa? En la actualidad va a decir, justamente, no pasa esto en el discurso literario, sino que la función autor, ¿qué hace hoy? Garantiza esa identidad, garantiza y rompe con el azar, que en el azar está el peligro de ese discurso que no puede ser controlado. Acuérdense que uno de los peligros de esa discursividad uno tenía que ver con el acontecimiento y el otro peligro tenía que ver con el azar. Entonces ahí, hoy en día en la literatura, el peligro discursivo está conjurado por esta función autor que asegura, limita el azar. ¿Por qué? Porque se le atribuye a una identidad determinada. El tercer procedimiento de limitación de los discursos tiene que ver con las disciplinas, ¿sí? ¿Qué es una disciplina? ¿Sí? Es un conjunto de métodos, un corpus de proposiciones consideradas verdaderas dentro de una formación discursiva determinada. Es un sistema anónimo, va a decir, ¿no? Puesto a jugar. Es decir, si yo quiero que mi discurso sea considerado dentro de una disciplina, digamos dentro del discurso jurídico, por ejemplo, necesito seguir una serie de reglas, definiciones, técnicas, si no queda fuera de ese sistema. Es decir, que la disciplina es un sistema de exclusión, es un sistema de una serie, de un conjunto de normas que aseguran quiénes están dentro y quiénes están fuera. Por eso son sistemas de inclusión. Los discursos que están dentro de la disciplina, porque siguen ese sistema, lo que hace es garantizar, digamos, no quiere decir que las proposiciones o que los enunciados de ese discurso sean verdaderos. Pueden ser verdaderos o falsos, pero están dentro de ese sistema, dentro de la disciplina. Si no, no se expulsa ese sistema, esa formación discursiva disciplinar no se expulsa de esa, no estamos ya en la verdad de la disciplina, sino que nos deja fuera. Es decir, que cuando hablamos de disciplinas, para estar dentro de una disciplina hay que seguir una serie de normas, de reglas, de entrar dentro de sistema, de ese sistema de exclusión. ¿Por qué digo un sistema de exclusión? Porque la norma define quién está dentro del sistema y quién está fuera. Es decir, es una forma de limitar el discurso. En este sentido, va a decir Foucault que las disciplinas vendrían a jugar como una policía discursiva. Es un principio de control de la producción del discurso. Es decir, dentro del ámbito científico-académico yo tengo que seguir las reglas de esa formación discursiva, sino esa formación discursiva me eyecta, me deja fuera, me excluye. ¿Sí? ¿Cuáles son los otros sistemas de restricción y sumisión de los discursos que operan para controlar esa peligrosidad discursiva? Bueno, en primer lugar el ritual. El ritual que ya habíamos hablado, que mencionaba al inicio de su lección inaugural Foucault, que tiene que ver con imponer al individuo
una serie de reglas, para entrar, digamos, a la disciplina. Yo tengo que, a ese discurso disciplinar, tengo que entrar, tengo que manejar, tengo que participar de un ritual, ¿sí? Si el individuo no satisface ciertas exigencias, queda fuera. Discurso religioso, discurso judicial, discurso terapéutico, discurso político. Es decir, nuestro paso por la universidad tiene que ver con ese ritual. Esto también lo decía otro pensador, que es Bourdieu, un sociólogo francés, que decía que, bueno, ¿qué es recibirnos? Pasar, el rito de pasaje. El título es el rito de pasaje y es entrar a la disciplina. ¿Por qué? Porque se supone que yo voy a manejar la institución. Fíjense acá cómo aparece la institución también. Me habilita para participar del rito, de la disciplina. Segundo lugar, fíjense que todos estos son formas de control, son formas de distribución del poder, distribución del discurso. La segunda cuestión es las sociedades de discurso, ¿sí? ¿Qué son las sociedades de discurso? Son sociedades, formas de apropiación de especialistas que participan, de los expertos, grupos de expertos, que lo que hacen es garantizar, ¿sí?, que ese saber, ese discurso, no se intercambie de manera de conservar siempre el poder, ¿no? Es decir, el discurso secreto, el discurso, fíjense estas ideas, ¿no? Cuando hacer un conocimiento difícil, inescrutable, ¿qué hace? Hace que deja fuera, excluye a partes de la población. De hecho, la academia, la Universidad Argentina, funcionó bajo este principio de las sociedades de discurso. Lo difícil, lo especializado. Esa sociedad de discurso asegura que el poder quede en determinadas manos y que no ese poder no se democratice, es el vigilante, ¿se entiende? En este sentido, es una forma de apropiación del secreto, ¿no? Es decir, esta idea de es difícil, este saber es difícil, esto es para unos pocos, tiene que ver con este procedimiento de exclusión que señala Foucault. Y por otro lado, las doctrinas. Entonces, va a decir, la doctrina que hace, efectúa una doble sumisión. La de los sujetos, ¿sí? Es decir, hace que domina a los sujetos y a los discursos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la doctrina? Cuestiona los enunciados a partir de los sujetos que hablan, ¿sí? Entonces, la doctrina vincula a los individuos a ciertos tipos de enunciación y les prohíbe cualquier otro. Es decir, el tipo de enunciación sirve para vincular a los individuos entre ellos y diferenciarlos de los otros. Es decir, les doy el ejemplo. ¿Qué pasa en Brasil cuando accede al poder, a ese discurso político, alguien que es de otra clase social? Es agredido, es excluido. La doctrina garantiza que el acceso al discurso político tenga que ver con una determinada clase social, con un determinado tipo de enunciación, que podemos decir una enunciación
académica, formada, disciplinar, y todo lo que el otro tipo de enunciación queda excluido, ¿sí? En este sentido, la doctrina lo que garantiza es que la formación de un grupo, fíjense que podemos hablar incluso de racismo, y la exclusión de los otros grupos. El último procedimiento de exclusión que señala Foucault tiene que ver con la adecuación social, las adecuaciones sociales. Y esto tiene que ver con el rol de la educación en la distribución. Es decir, la educación permite determinadas cosas e impide otras. ¿Por qué? Porque impone un determinado discurso y una distribución de los discursos determinada. Entonces, todo sistema de educación, va a decir Foucault, es una forma política de mantener o de modificar la adecuación de los discursos con los saberes y los poderes que estos implican. Y acá en la adecuación social interviene otra vez, fíjense que en la doctrina, en la adecuación social, interviene también la institución. Esto es fuerte en este desarrollo que hace Foucault, el tema de la institución. Bien, consecuencias de estos poderes que trabajan sobre la potencialidad, los peligros de los discursos y cómo controlan. El discurso se anula en su realidad, es anulado, se anula la potencia en tanto acontecimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí aparece el temor, es decir, el discurso como acontecimiento, el acontecimiento desborda el discurso y permite, es lo peligroso, es decir, lo que se puede dominar es el significante, ¿tá? Es decir, que contra toda esa masa, va a decir Foucault, de cosas dichas, de todos esos enunciados que ya fueron dichos, y lo que puede haber de violento, de peligroso, de lucha, de desorden, de peligro, viene el orden del discurso. ¿Qué hace el orden del discurso? Regula, plantea, distribuye según clases sociales, según razas, según distintas, los distintos niveles de la sociedad. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Digamos, en primer lugar, replantear la voluntad de verdad. Trabajar sobre esa voluntad de verdad que es histórica. Acuérdense que siempre va a trabajar en el plano genealógico Foucault. Es decir, va a ver los cambios en la historia, ¿sí? Cómo va cambiando esa voluntad de verdad. Y restituir al discurso el carácter de acontecimiento. Borrar la soberanía del significante, ¿sí? Metodologías. ¿Cuáles son las metodologías para hacer esto? Bueno, por un lado, trastocar, es decir, reconocer en los discursos el corte, es decir, todo lo que develar que lo que está oculto en las funciones del autor, de disciplina, la voluntad de verdad. Es decir, ir a ver en cada discurso analizado, ver que cómo opera la función autor, cómo opera la disciplinar, cómo opera la voluntad de verdad. Es decir, con este principio de trastocamiento vamos a irnos a parar a ese discurso como un acontecimiento. No estar en el plano de qué significa ese discurso, sino a pensar ese discurso como un acontecimiento. En segundo lugar, el principio de discontinuidad. Es decir,
el discurso lo debemos tratar como una práctica discontinua. Ese discurso se cruza, se yuxtapone, ignora o excluye otro discurso. Es decir, nunca plantearnos el discurso como algo original, sino ver la serie. Es decir, tratar de reponer, bueno, este discurso, ¿a quién le contesta? ¿A quién? Es decir, esto también lo vamos a pensar desde otra perspectiva cuando veamos Bakhtin. Es decir, yo veo todos los discursos se instauran en una serie de una formación discursiva. Pensemos en un discurso político. Ese discurso político le está contestando, se está yuxtaponiendo, se está cruzando o está ignorando a otros discursos. Es decir, acá el principio de la discontinuidad tiene que ver con la serie. ¿Tá? Tercer principio, el principio de especificidad. Es decir, acá señala que necesitamos concebir el discurso como una violencia sobre las cosas, como una práctica que le imponemos, es decir, romper la naturalidad. Bueno, acá tenemos, todos estos aspectos son desarrollados en distintos libros de Foucault, que los van a poder leer. Acá tenemos las palabras y las cosas, es decir, el discurso ejerce una violencia sobre las cosas. Entonces, es en la práctica discursiva donde los acontecimientos del discurso empiezan podemos observar la regularidad. Es decir, en el discurso no tenemos que observar la unidad, sino la regularidad. ¿Qué es lo que se repite en esa serie discursiva? Es decir, acuérdense, serie, regularidad. ¿Qué se repite? ¿Qué tipos de enunciados se repiten en un discurso? Observar las regularidades. Bien, y el cuarto principio es el principio de la exterioridad. Es decir, cómo un discurso es posible partir de ese discurso mismo para ver las condiciones de posibilidad de ese discurso. La condición de posibilidad siempre es externa, es decir, hay una serie aleatoria de acontecimientos que permiten la existencia de distintos del discurso. Entonces, fíjense que cada uno de estos rasgos se oponen. La condición de posibilidad, ¿por qué la oponemos a creación? Porque acá todos estos principios que fuimos mostrando de sujeción, de dominación, de limitación del discurso, tiene que ver con conjurar el peligro del discurso y que el poder se pueda seguir ejerciendo. Entonces, estos principios lo que van a hacer es pensar por ejemplo, en las condiciones de posibilidad, van a permitir que no asignemos la creación. Bueno, no, porque el sujeto digamos, ahí el autor como individuo que crea, como un individuo, un sujeto que habla y crea. No, sino que esas condiciones de posibilidad. Y les doy un ejemplo. ¿Cómo es posible en un sistema democrático que existan discursos racistas? Bueno, entonces tenemos que ir a abordar el discurso racista. Yo veo un discurso racista y lo voy a abordar en su propia formación discursiva y no decir Trump es un racista. Entonces se lo atribuyo a Trump. Entonces tenemos un loco, eso sería la creación. Es decir, yo tengo que indagar dentro de esa formación discursiva y ver ahí, ¿sí?, cómo se da la condición de posibilidad del discurso racista. ¿Tá? Cómo en esa serie de discursos políticos aparece, con qué otros discursos se cruza el discurso racista. Por ejemplo, ¿qué regularidades aparecen en ese discurso racista y en otros discursos? Ven que si yo digamos, lo contrario del principio de la exterioridad, esas condiciones de producción, de posibilidad,
sería, bueno, se lo atribuyo a Trump, Trump es un loco, qué sé yo, es un empresario. No, no me importa el individuo, diría Foucault. Vamos a ver cómo es posible que existan esos discursos, qué condiciones de posibilidad habilitaron los discursos del odio, los discursos genocidas. Bueno, en principio, entonces nos quedamos con esto. Fíjense que es muy interesante reflexionar acerca de esta meta reflexión que hace Foucault en su lección inaugural, porque esto mismo que él analiza se lo va a pensar en su propio discurso. Fíjense que inicia su propio discurso trabajando con estas tres cuestiones: la institución, las formas ritualizadas y el inicio. Es decir, analiza cómo es posible su propio discurso dentro de la institución, esa forma ritualizada, él en tanto integrante de la academia, del grupo de científicos, puede hablar dentro de esa institución, y el inicio, es decir, bueno, ¿qué pasa con ese discurso? ¿Cómo se vincula ese discurso con lo que fue dicho antes y con lo que viene? ¿Sí? Bueno, lo que les voy a proponer también es que lean el texto el cuento de Borges, Pierre Menard, autor del Quijote. Bueno, y ahora en el próximo encuentro sincrónico que tengamos vamos a debatir sobre estos temas y vamos a ver consultas. Bueno, buena semana y nos vemos.